Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano siempre un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios hoy en Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. El Señor nos está pidiendo que nos mantengamos firmes en la fe. Firmes en la fe. Es una recomendación, es un mandato del manténganse firmes en la fe. Y nos dice que estemos alerta para no ser engañados. Y además nos recomienda que seamos valientes y fuertes para resistir los ataques que vengan por nuestra fe, por lo que nosotros creemos. Los 2 últimos domingos hemos estado hablando de la fe. Hace 15 días hablamos de caminar en fe y el domingo anterior hablamos de simplemente fe. En el primer tema que tratamos de caminar la fe, la primera prédica, aprendimos que debemos obedecer aún sin entender, persistir aún sin ganas y declararlo aún sin recibirlo. Eso implica o significa caminar en fe. Y el domingo anterior, cuando hablamos de simplemente fe, para saber que cualquiera de nosotros, ustedes y yo, podemos y debemos estar en el hall de la fe, porque Dios nos da el don de fe, dijimos que simplemente fe implicaba escuchar a Dios, obedecer y depender de Dios y esperar en Dios. Y hoy quisiera ir complementando el tema y hablaremos de cómo mantenernos firmes en la fe. Y ese es el título que le he puesto a la prédica: firmes en la fe, firmes en la fe. ¿Cómo lo logramos? Sobre todo en un mundo de dificultades en el que nos encontramos. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? ¿Cuáles deben ser esos apoyos
que le den sustento a nuestra fe. ¿Qué beneficios nos trae el ser valientes y mantenernos en la fe? El mantenernos alerta para seguir confiando en Dios. Y es lo que me gustaría que hoy ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces encuentro varias cosas. Para mantenernos firmes en la fe, debemos vivir guiados por la voluntad de Dios. Siempre. Vivir guiados por la voluntad de Dios. Si queremos mantenernos firmes en la fe, necesitamos buscar la voluntad de Dios y que esa sea la que nos guíe. Vamos a Hebreos 11:7. En la prédica de caminar en fe, hablamos de Noé y lo pusimos de ejemplo como obedecer aún sin entender. Y hoy lo vamos a volver a tener de ejemplo. Hebreos 11:7. Vivir guiados por la voluntad de Dios. Por la fe, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé se mantuvo firme en la fe porque estaba guiado por la voluntad de Dios. Dios es quien le advierte lo que va a ocurrir. Dios le muestra el peligro de lo que va a suceder. Y Dios le advierte que debe obedecer, que debe seguir su instrucción. Siempre se mantuvo guiado por la voluntad de Dios. Veámoslo en Génesis 6, 11, 13. Génesis 6, 11, 13. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, habla con Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. El Señor le comunica a Noé su decisión, porque Noé haya gracia en el Señor, haya el favor de Dios. El Señor no hubiera tenido por qué comunicarle a Noé, pero Noé haya gracia. Y el Señor le dice, ante tanta corrupción, lo mejor es borrar y volver a empezar. Va a haber un diluvio, todo será destruido. Todo será destruido. Si Noé no le obedece al Señor, él y su familia también. Porque el Señor le habla porque Noé haya el favor del Señor y lo advierte para salvarlo, para protegerlo. Y esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era destruir todo, salvar a Noé, y por eso habla con él. Dios siempre, siempre nos advierte. Siempre Él nos dejó su palabra escrita, está en la Biblia. Y Él siempre nos advierte, si haces esto va a pasar esto. Estas son las consecuencias. No tenemos disculpa. Noé no tenía disculpa, sabía que todo se iba a acabar. Si hubiera decidido desobedecer, no mantenerse firme en la fe, hubiera afrontado las consecuencias. Y el Señor siempre nos advierte, siempre nos dice, siempre está diciendo, ojo, si haces esto va a suceder aquello. Por ejemplo, Dios dice que la pereza nos lleva a la ruina, que el orgullo nos lleva a la destrucción, que desaprovechar el tiempo es malgastar nuestra vida porque nuestra vida está contada en tiempo. Siempre Dios nos está advirtiendo y siempre, como a Noé, nos está dando instrucciones a seguir. Génesis 6, 14, 18.
Génesis 6, 14, 18. Voy a destruir todo, va a haber un diluvio. Tú tienes el favor mío, atención. Génesis 6, 14, 18. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a 1 codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Es fascinante, ¿no creen? Cómo el Señor da instrucciones tan precisas. Y lo mismo hace con ustedes y conmigo. Las instrucciones de Dios son muy claras, muy precisas. El Señor no le dijo a Noé, construye un arca, sino le dice cómo la tiene que construir, de qué materiales, qué tiene que usar para hacerla, cómo hacerla, de qué tamaño. Le da todas las instrucciones con una claridad impresionante. Noé no tenía ninguna disculpa, conocía la voluntad de Dios, conocía las instrucciones perfectas dadas por Dios y se mantuvo firme en la fe. Él no dijo, porque la voy a hacer de 3 niveles, no. O porque le voy a hacer una abertura a 1 codo del techo, ¿como para qué? No, él siguió las instrucciones. Nosotros a veces tratamos de interpretar, de acomodar las instrucciones de Dios y eso es lo que nos trae problemas. No nos mantenemos firmes en la fe. Noé no requiere a nadie que le interprete lo que el Señor le dijo. Le quedó claro. Y se demora 120 años construyendo el arca. Siempre firme en la voluntad de Dios. ¿Debió tener oposición? Me imagino que sí. Pero él hacía el trabajo que Dios le había ordenado y seguramente por ahí derecho predicaba, porque tenía que decir, Dios me dijo, Dios me advirtió que va a haber un diluvio. Entonces él trabajaba y creo yo que predicaba, porque estaba comentando y comunicando la voluntad de Dios, lo que él le había dicho. El Señor nos advierte y nos da instrucciones precisas. El Señor además nos dice que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Él. Podemos pedirle siempre sabiduría. Pero las instrucciones, las advertencias, todo está claro en la palabra de Dios, en la Biblia, y esa es la voluntad de Dios. El Señor nos dice que seamos diligentes, que aprovechemos al máximo cada momento que nos da, que trabajemos eficientemente para honrarlo a Él y para que no nos haga falta nada. Está en su palabra. Nos pide que nos alejemos de la inmoralidad, de la grosería, de la vulgaridad. Está en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué nos advierte y para qué nos muestra su voluntad? Para que nos mantengamos firmes en la fe. Y ese debería ser nuestro pedido diario al Señor. Señor, muéstrame tu voluntad, dame sabiduría para discernirla y mantenerme firme en la fe. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. ¿Por un terreno qué? Firme. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Firmes en la fe. ¿Cómo? Guiados por la voluntad de Dios, con sus advertencias y con sus instrucciones.
cómo nos mantenemos firmes viviendo guiados por la voluntad de Dios. Pero además, para mantenernos firmes debemos vivir seguros de las promesas de Dios. Tener plena seguridad que ese sea nuestro soporte. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y si Dios lo dijo, yo lo voy a recibir. Ese tiene que ser mi bastón, mi soporte, para mantenerme firme en la fe. Hebreos 11, 8, 10. El domingo anterior pusimos de ejemplo la vida de Abraham como padre de la fe. Y hoy lo vamos a volver a traer aquí, pero con el ejemplo de vivir seguros en las promesas de Dios, de las promesas de Dios. Hebreos 11, 8, 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de los cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham, como vimos el domingo anterior, obedeció, dejó la tierra como el Señor le ordenó. Salió sin saber a dónde iba. Y hoy nos dice la palabra de Dios que se radicó en la tierra prometida y que allí habitó por largo tiempo. La palabra no dice largo tiempo, pero dice que habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. O sea, con sus descendientes. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Y dice que allí habitó. Se mantuvo firme en la promesa, en la fe, porque estaba seguro de la promesa que Dios le había dado. Eso lo mantuvo firme, lo que Dios le había prometido. Por eso salió, por eso se radicó en la tierra prometida, por eso habitó allí en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Veamos la historia en Génesis 12, 1, 2. Génesis 12, 1, 2. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. El Señor no solo le está prometiendo a Abraham una tierra nueva, una tierra maravillosa, sino que le está diciendo: vas a ser cabeza de una gran nación, vas a ser cabeza de muchas naciones. Vas a tener una descendencia muy grande. Y además le dice que Abraham va a ser una bendición para todas las naciones. Abraham se mantiene firme en la fe porque está seguro de la promesa que Dios le ha dado. Y nos preguntaremos, ¿y nosotros? Nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, yo creo que más de 7,000 promesas dadas por Él para cada uno de nosotros. Eso debería ser suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe, seguro de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Dios dice que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará. Tremenda promesa, la compañía permanente del Dios Todopoderoso. Pero también dice que los planes que tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad. Otra promesa que nos debería llenar de gozo y afirmarnos en la fe. También nos dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y que nos las suple. Podemos quedarnos todo el día hablando de las promesas de Dios, que Él es nuestro pastor, que nada nos falta.
que Él trabaja en nosotros y que la obra que comenzó la va a terminar, que Él mismo nos va a guiar, nos da consejos, que va a cuidar por nosotros. Podemos estar firmes en la fe, seguros de las promesas de Dios, viviendo seguros de esa promesa. Abraham y Sara vieron cumplida la promesa en Isaac. La vieron cumplida, porque todas las promesas de Dios se cumplen. Y Dios es fiel, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces las promesas de Dios hoy están vigentes, además porque su palabra es eterna. Nunca va a pasar. Y las promesas están en la palabra. Entonces esas promesas se cumplen, para ustedes y para mí también. Números 23:19. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? La respuesta es sí, siempre cumple. Entonces, para mantenernos firmes en la fe, debemos vivir guiados por la voluntad de Dios. Siempre vivir guiados por la voluntad de Dios y vivir seguros de las promesas de Dios. O si lo prefiere, cambiar el de por en. Vivir seguros en las promesas de Dios, como un sustento. Pero además, para mantenernos firmes en la fe, debemos vivir en el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios. En el poder de Dios. Hebreos 11, 32, 34. Hebreos 11, 32, 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Atención, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Personajes de la Biblia, pero seres comunes y corrientes, seres iguales a usted y a mí, que se mantuvieron firmes en la fe y que vivieron en el poder de Dios, porque ellos eran tan débiles como nosotros, pero tenían fe en el Dios Todopoderoso, y el poder de Dios habitaba en ellos, y el poder de Dios obraba en ellos, como sucede con nosotros. Dios mismo, el Dios Todopoderoso, habita en nosotros, y su poder se manifiesta en nosotros. Entonces, estos hombres, al ser mencionados también en el hall de la fama, de la fe, como lo conocemos, en el hall de la fe, pues nos los muestra por el poder que Dios obró en ellos y por el cual ellos se mantuvieron firmes en su fe. Dice que conquistaron reinos, que cerraron bocas de leones, que apagaron la furia de las llamas, que escaparon al filo de espada, que sacaron fuerzas de flaquezas, es decir, en medio de la debilidad fueron fortalecidos. ¿Por quién? Por Dios, por el poder de Dios. Se mostraron valientes en la guerra. ¿Por qué? Por el poder de Dios. El poder de Dios está en ustedes y está en mí, como estuvo en todos estos héroes de la fe. Y eso hace que nos podamos mantener firmes en la fe. Veamos una historia, Jueces 6, 11, 12. Jueces 6, 11, 12. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón, que lo mencionamos antes,
estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Si vamos a la historia y la leemos completa, vamos a darnos cuenta que Gedeón estaba escondido. Y estaba escondido tratando de proteger el trigo, el grano, para que los madianitas no se lo quitaran. Él no estaba valiente, hubiera estado valiente si está afuera y dice, bueno, no va a pasar nada. No, él estaba temeroso y está ahí. Pero el ángel del Señor viene y se pone en medio de él y le dice, el Señor está contigo. Valiente guerrero. Valiente guerrero. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Porque el Señor Todopoderoso está contigo. Nosotros podemos ser esos guerreros valientes o esos valientes guerreros porque el Señor está con nosotros. El Señor está de parte nuestra. Y Gedeón libera al pueblo. Ese fue el encargo que Dios le da a alguien que estaba temeroso, que estaba escondido, pero el Señor está con él. Y Gedeón cumple la misión, libera al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, fortalecido por el poder de Dios y manteniéndose firme en la fe. Veamos otra historia. Primer libro de Samuel 17, 36, 37, la primera parte. Habla de David, que también lo mencionamos, y está hablando con el rey Saúl, ofreciéndose para ir a enfrentar a Goliat. Y le dice, si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Atención, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. David se mantenía firme en la fe. ¿Por qué? Porque él sabía que el poder de Dios obraba en él. Él sabía que el Señor lo respaldaba para cuidar las ovejas. Tenía que matar leones, tenía que matar osos. Y dice, lo mismo puede hacer en este momento de guerra. Él me sigue respaldando, Él es el mismo Dios. Él me va a ayudar con su poder. Y conocemos la historia. Venció a Goliat con una honda y una piedra, que era lo que él sabía manejar. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso transforma esas cosas pequeñas o que nos pueden parecer ordinarias, las transforma en extraordinarias, porque es su poder el que está obrando. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Siempre, siempre lo diré y siempre tocaré el mismo versículo, porque son de los versículos que obran en mi vida, que son palabra en acción para mí. Y en todas las prédicas que hable de la fe, que hable del poder de Dios, seguramente va a salir. Y deberíamos tenerlo todos como ese soporte de reconocer que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? Viviendo en el poder de Dios, reconociendo que somos débiles. Como dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, haciendo alarde de nuestras debilidades.
para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Siempre, siempre debemos anhelar estar en la presencia de Dios, contar con Él. Él habita en nosotros. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque muchas veces creemos que es como que Dios está muy lejos. No, Dios está habitando en nosotros. El Dios Todopoderoso habita en nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos con Él, no apartarnos. Si nos alejamos de Dios, nos alejamos, somos nosotros, no Él. Él sigue ahí, esperando que nosotros estemos con Él. Él habita en nosotros, pero requiere nuestra atención, que nosotros seamos conscientes. A veces creemos que Dios está muy lejos. Hasta le gritamos en oración. No, el Señor habita en nosotros. Primer libro de Crónicas 16:11. Busquen al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. ¿Y por qué, Bernardo, dices que el Señor habita en nosotros y tenemos que ir a buscarlo? No, ese busque es voltee la cara, préstele atención. Él está ahí, pero nosotros a veces ni lo tomamos en cuenta. Pero debemos siempre, siempre, siempre voltear nuestra cara, prestarle atención, decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta? Muéstrame las promesas que tienes para mi vida. Actúa en mi debilidad con tu poder, perfecciona tu poder en mi debilidad, porque eso es lo que hace que nos mantengamos firmes en la fe. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? Viviendo guiados por la voluntad de Dios. Viviendo guiados por la voluntad de Dios. Viviendo seguros en las promesas que Dios nos ha dado. Y viviendo en el poder de Dios. Dejando que Dios perfeccione su poder en nosotros. Manténganse firmes en la fe. No tengo nada más que decir, creo que Dios ha sido lo suficientemente claro, como siempre lo es a través de su palabra. Nos ha enseñado, nos ha mostrado con mucha claridad lo que Él quiere y lo que significa mantenernos firmes en la fe. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica y los elaboro en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla como es decir, de parte de Dios. Escuchémosla hoy, si podemos ponerla como material devocional o tenerla como material devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro necesitan, igual que nosotros, de oír del amor de Dios. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela estar firme en la fe. Mantente alerta, permanece firme en la fe, sé valiente y fuerte. Yo te enseñaré a hacer mi voluntad, porque yo soy tu Dios. Mi buen espíritu te guiará por un terreno firme. Yo no soy un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Siempre cumplo lo que prometo y llevo a cabo lo que digo. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumirás más bien de tus debilidades, para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. Búscame a mí y a mi fuerza. Anhela siempre mi rostro. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante.
penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos porque todavía nos falta muchísimo, Señor. Pero, Señor, gracias porque sabemos que tú iniciaste la obra en nosotros y que tú no la abandonas, sino que la vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, bendito Dios, mostrándonos lo que debemos hacer, dándonos las instrucciones precisas, advirtiéndonos que debemos mantenernos firmes en la fe, que debemos estar alerta, que debemos ser valientes. Y nos enseñas cómo hacerlo, siguiendo siempre tu buena, agradable y perfecta voluntad, guiados por ella, tener como un soporte seguro todas las promesas que tú nos has dado. Podemos mantenernos firmes en la fe, confiando en que tú lo dices y tú lo cumples. Y también, Señor, que vivamos en el poder tuyo, no en nuestra debilidad, reconocer nuestra debilidad para que tu poder se perfeccione en nosotros. Señor, danos sabiduría para que a partir de hoy esta palabra que tú nos has enseñado sea una palabra en acción en nuestras vidas, que a partir de hoy la pongamos en práctica, que vivamos conforme a esa enseñanza. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, que no pecaste, decidiste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por todos nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hoy hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón. Porque cada que Dios habla hay conmoción en nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado. Y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle nuestra vida al Señor, para que Él entre a tener comunión con nosotros y comience en cada uno de nosotros su obra santificadora, que consiste en darnos el carácter de Cristo. Él quiere que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos iracundos, menos impacientes. Eso redunda en beneficio de nuestra vida diaria. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe, pero una declaración que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, que creamos que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó y que hoy vive y reina al lado del Padre. Eso es lo que le tenemos que decir de corazón, con convicción. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor,
tomen cada frase, llévela a la mente, pásela al corazón, créala en el corazón. Y si puede hablar, repítala. Así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en una cruz por mis pecados, y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu gloria, de tu poder. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy, el Dios eterno, el Dios creador, el dueño del universo, el Dios todopoderoso, habita en ustedes. Y nunca los dejará. Jamás los abandonará. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron esa declaración de fe hoy por primera vez. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Y además, si tienen alguna pregunta adicional, la pueden formular por ese medio, esos dos medios. Y estaremos gustosos de poderles dar respuesta. Muy bien. Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. Virtualmente podemos ingresar a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE, y ahí podemos depositar los diezmos y las ofrendas. Si no, en la misma página encontraremos toda la información del banco, del número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco, o si preferimos inscribir el número de la cuenta en nuestras cuentas para hacer transferencia bancaria. Si tienen algún inconveniente, nos pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp que aparecen en pantalla y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por la oportunidad de honrarlo. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que nos has dado. Y un 90% bendecido y protegido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión,
que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que tiene la cena para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la dejó con un propósito, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, la obra de salvación, que recordemos que Él dejó el cielo para venir a la tierra a habitar como uno de nosotros, cargar con toda nuestra maldad, ir a la cruz y morir, para dejar saldada nuestra deuda por el pecado y trasladarnos a nosotros su justicia, su santidad. La obra redentora, la obra salvadora, la obra justificadora, eso es lo que recordamos en la cena. Recordamos al Señor Jesús y la obra que Él hizo. Por eso es importante celebrar la cena. Y también nos dejó una recomendación, que si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó hace más de 2000 años, pues no hay razón para que lo hagamos estando en pecado, porque podemos ir a Él y pedirle perdón. Entonces es el momento de pensar si hay algo en nuestra vida que es pecado y decidir en este momento ir al Señor y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, pequé, vengo a confesar mi pecado, pequé. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Ahora, siempre les recomiendo, si no viene nada a nuestra mente en este momento, pues podemos pedirle perdón al Señor por los pecados que hayamos olvidado. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, para corroborar lo que les acabo de decir, quién instituyó la cena y con qué finalidad. Está en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción especial del Espíritu Santo, para cada uno de nosotros, y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado.
nos hemos podido reunir para honrar tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte, Dios, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo, Señor, como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino, que tú vas limpiando el sendero para que no tropecemos, que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en tu palabra, en la Biblia. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte hoy, Señor, un toque especial tuyo para cada uno de nosotros, de manera particular. Una unción especial, bendito Dios. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, es que hoy además de templo nos queremos convertir en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Por eso es que te pedimos esa unción especial para estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, Señor. Fluye con amor, fluye con alegría, con paz, con poder, con gloria, bendito Dios. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Abraza corazones adoloridos, Señor. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Llénanos de ti, bendito Señor. Fluye, fluye, Señor. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual. Fluye, Señor, queremos estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar también lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Con ese conocimiento, Señor, nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros, unidos en fe, declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.